Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos 12. En Hebreos 12, a partir del versículo 1. Y vamos a avanzar, yo creo que para que lo tengan ahí en cuenta, hasta el versículo 13. Vamos a leer la escritura. La palabra de Dios dice así: Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados, fíjate bien esta palabra, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, fíjate, palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Subráyate eso. A fin de que participemos en su santidad. Subráyate eso también. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas. No te me desanimes. No te me vayas por cuando sientas la disciplina del Señor. Al contrario, renueva las fuerzas de tus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Como dicen, todos, por ahí hay un dicho que dice, todos tenemos pie de donde cojear. ¿Verdad? Hay un dicho por ahí así. Todos tenemos pie de donde cojear. ¿Por qué? Porque se refiere a toda esta situación de pecado que nos domina. Porque nos domina. Ya lo hemos visto en prédicas anteriores. ¿Por qué? Porque somos carnes, somos carnales y el pecado vive en mí. Sí, Satanás que pone algo de pimienta y un poquito de Nor Suiza, pero el que realmente hace el caldo asqueroso es uno. Uno es el que tiene la culpa. Y Dios dice, ¿sabes qué? Él sabe que tenemos alrededor una nube enorme de gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Es como si vinieran los hijos del presidente. Todo el mundo tendría la mirada en los hijos del presidente o en los hijos del artista, no sé qué, todo el mundo los voltearía a ver, ¿sí o no? Son los hijos del rey de España, ¿no? Y todos voltearían su mirada a ver a las hijas del rey de España, porque es el centro de atención. Bueno, nosotros somos el centro de atención de todo el mundo. Los hijos de Dios, los cristianos y cristianas de todo el mundo, somos el centro de atención de todo el mundo. Así también como los judíos. Y tenemos a la gente mirándonos exactamente qué reacciones, qué actitudes,
qué palabras usas, cómo te desenvuelves, cómo te comportas, si siempre estás enojado, si siempre estás decaído, si se te ve con fe, si se te ve con otra situación diferente. Eso llama la atención. Si somos hijos, dice el Señor, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Asediar es que siempre está detrás de ti o delante de ti. Siempre es una marcación personal el pecado para nuestras vidas y más para los que nos hemos recibido esta fe. ¿Por qué? Porque Satanás nos odia inmensamente. Si él ve a un cristiano que hizo una oración de fe caer en la podredumbre de nuevo, como el perro vuelve a su vómito o la puerca lavada vuelve al cieno, él estará feliz, irá a contárselo inmediatamente al Señor y dirá, ¿no que este es tu hijo? ¿No que esta es tu hija? Ve nada más que podredumbre, le encanta revolcarse en la suciedad. Y ya todo el mundo lo sabe, mira, ya todos aquellos, los que están ahí en la oficina, los que están en la escuela, todo el mundo se da cuenta y lo tienen señalado. Acuérdate que vimos la semana pasada que Jesús tuvo un temor reverente y por el sufrimiento aprendió la obediencia. Y obediencia hasta muerte de cruz. Él fue obediente en todo. En todo. ¿Por qué no hemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a ser obedientes en todo? Nosotros tenemos un pecado que nos asedia y tenemos que entender que tenemos una oportunidad a través de Cristo. Vamos a leer Romanos 6, por favor. Ya ven que estamos leyendo que despojémonos del pecado que nos asedia. Vamos a leer Romanos 6 a partir del versículo 11. Vamos a leer aquí bastante. Hasta el 23, de hecho. Dice, Romanos 6, 11 hasta el 23, vamos a leer. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pausa. Date un tiempo, ¿cuáles son tus malos deseos? Ese es el lastre que te asedia. Eso es lo que te estorba. Pereza, apatía, inconstancia, murmuración, queja, falta de fe, que es incredulidad, dureza de corazón, amargura de espíritu. ¿Cuál es el pecado que te asedia? Dice, para que no obedezcas, ahora sigamos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pausa. En el versículo 13 dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Muchas personas no valoran esto que hizo Jesús. Estábamos muertos completamente en delitos y pecados, con un lastre que nos llevaba al fondo, pero del infierno. Y no valora la gente que eres alguien que fuiste rescatado, que pasaste de muerte a vida. Eso ténganlo muy en cuenta. Sigamos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado,
Ahora son ustedes esclavos de justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es un lastre. Medita cuáles son tus situaciones que te llevan a malos deseos, a malos pensamientos, a malas actitudes. Porque ese es el lastre que sigues cargando al día de hoy. Y tienes una nube gigante de testigos que siempre están pendientes. Tus principales testigos, ¿quién crees que son? Los de tu casa. Por eso dicen, ay no, con esa incongruencia no quiero. Y se burlan y se jactan y muchas cosas, pero lamentablemente ellos siguen en pecado y ese pecado conduce a la muerte. Y nosotros no estamos, dice, ¿qué fruto tenías, qué fruto cosechabas antes de todas esas cosas que hacíamos que nos dan vergüenza? Dan vergüenza las cosas que hacíamos antes, a escondidas o a sabiendas, con cómplices, con no cómplices, burlándonos de Dios y de la gente y del prójimo. Cosas que dan vergüenza. Pero dice, oye, pero ahora puedes cosechar. Es así como veo estas rosas tan hermosas, las puedes cosechar. Y dices, ahora puedo cosechar frutos de justicia, porque me llevan a una eternidad que Dios me está regalando sin yo merecerla. Decían, ¿por qué un Dios de tanto amor y bondad puede mandar a la gente al infierno? Te pueden hacer esa pregunta. Es que Dios no manda a nadie al infierno. Es una elección de cada ser. Cada quien cosecha donde está, quiere su destino final. O son obras que avergüenzan, obras de impiedad, de injusticia, de mentira, de amargura, de resentimiento, de celos, de envidia, de contienda. O son frutos que nos llevarán a estar siempre delante del Señor. Despojémonos del peso del pecado, amados. Y dice acá en nuestro capítulo base de Hebreos 12, en el versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero, desnudo. No con un taparrabito como te lo ponen ahí, desnudo, ensangrentado, molido, dice la palabra de Dios. Menospreció esa vergüenza para que tú y yo no cargáramos con el lastre del pecado. Eso valóralo, porque no hay tesoro más grande y eterno que la sangre de Cristo. Dice, fija la mirada en Él, porque dice la palabra de Dios en Colosenses que Él clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. El acta de decretos tenía detallado claramente todas tus malos deseos, tus pecados, tus malas palabras, tus malas acciones, a detalle. Cosas que a lo mejor ni tú te acuerdas. Pero Dios sí las tenía a detalle y Cristo las clavó en la cruz, en esa vergüenza. Entonces tu cuenta quedó saldada, quedó en blanco. ¿Por qué debes de fijar la mirada en Cristo?
porque a través de él yo tengo entrada al lugar más santísimo. Salmo 123, versículo 1, dice, a partir del versículo 1, dice, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que tenga piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Estamos cansados de tanto desprecio, del escarnio de los arrogantes y del menosprecio de los orgullosos. Amén. Hacia ti dirijo mi mirada, Señor. Por eso veíamos que en la semana pasada que el Señor, en los días de su vida terrenal, con clamor y lloro y angustia, suplicaba al que lo podía librar. Hacia ti dirijo mi mirada. ¿Tienes problemas con tus hijos? Hacia ti dirijo mi mirada, Señor. Ten piedad de mí, ten piedad de nosotros. Tengo problemas con el área de trabajo. Hacia ti dirijo mi mirada, Señor. Tengo problemas con familiares, con mi esposo. Hacia ti dirijo mi mirada, Padre. Cualquier tipo de situación. Tengo falta de recursos. Hacia ti dirijo mi mirada. Mi voz se levanta hacia ti, Dios proveedor. Hacia ti. Tú no eres deudor de nadie. Puedo confiar en ti plenamente porque tú no fallas. Hacia ti dirijo mi mirada, puestos los ojos, la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no tengo. Amén. Un aplauso al Señor. Fíjate, Juan 17:1, dice el Evangelio de Juan. Amados, vea que siempre habrá problemas a los cuales enfrentar. Todos los días hay muchas situaciones, todos los días nos pasan cosas. Todos los días tenemos situaciones que enfrentar. Y lo peor del caso es que el primer recurso a veces es la carne a reaccionar, ¿no? Pero hay que dirigir la mirada hacia el Señor. Juan 17:1 dice, a partir del 17:1 dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Así como Jesús dirigió la mirada a su Padre, así nosotros. Y ve qué hermosas palabras. Dice, me has dado autoridad sobre todo mortal para que les conceda vida eterna a todos los que me has dado. Vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoces a Dios? Te presento a Dios. Aquí dice quién es. Aquí lo puedo conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también conozco a Jesús y al Espíritu Santo. Por eso es que la gente que tiene todavía un velo de incredulidad, que no se ha rasgado, así como se rasgó el velo que cubría el lugar más santísimo, se rasgó del cielo a la tierra y dejó al descubierto el lugar más preciado, del cual solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Esto nos abrió el camino y nos abrió el entendimiento tan oscurecido que teníamos. Y aquí puedes conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu que nos da vida. Amén. Sigamos en nuestro capítulo base de Hebreos.
Así en el versículo 3, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo, amados. Oposición. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Hasta ahí. Perseverar. Oposición. ¿De quién oposición? Muchas veces, principalmente de los de tu casa. Discúlpenme con esto, pero si un hijo o hija recibió a Cristo el Señor, se ha pasado de la muerte a la vida, y el Señor la trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero esa persona tiene padres terrenales, pero sus padres terrenales no han recibido a Cristo, siguen en sus pecados. Y son las personas que vamos a tener principalmente como oposición. Tus hijos. Yo conozco personas que ellos están en la fe, pero sus hijos no. Son los primeros que se oponen. ¿A qué vas ahí? A perder el tiempo. Te van a estafar. Es una secta. Te están engañando. ¿Por qué? Porque ellos siguen con el velo puesto, siguen con el entendimiento oscurecido y no entienden estas cosas porque solo el Espíritu de Dios nos las hace entender. Esa es la principal oposición. Ay, ya no digas ya los de afuera, ¿verdad? Que son los que continuamente se nos oponen y repelemos su espíritu porque se siente. A veces hay gente que no conoces de primera vez y lo repeles porque hoy día hay mucha gente que se dedica a las porquerías esotéricas. Mucha gente que practica situaciones de brujería, desde que matan animales, que invocan no sé qué, que constelaciones, que mueven no sé cuántas energías y todo ese tipo de cosas que no van con nosotros, no van con Dios. No es así Dios. Y chocamos. Y lo malo es que a veces tienes que trabajar con ellos. Y chocas. Pero fija tu mirada en el Señor. Clama hacia Él. Ante tantos opositores, persevera como el Señor Jesús perseveró. Vámonos a Hechos 14, por favor. Versículo 21. Dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Me quiero centrar en esto. ¿Qué hacemos domingo con domingo aquí? Estamos animándolos a perseverar en la fe. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por muchas dificultades hasta que lleguemos al reino de Dios. Pues la lucha que nosotros enfrentamos, todavía no derramamos sangre. No nos han cortado los dedos, no nos han torturado, ¿verdad? No nos cuesta trabajo más que la flojera de decir, ay, es domingo, ayer me desvelé y eso que no debías. Solo eso, tu pereza, tu inconstancia, es el lastre del pecado. Mi pereza, mi inconstancia, yo, como dice el pastor, ¿cuántas veces tenemos más razones para no estar aquí, no? Yo traigo voz de foca ahorita de ganso, y a lo mejor pude haber dicho, ay, traigo voz de ganso y no voy. Y muchos por menos no vienen. Muchos por menos se quedan. Espero que no te quedes el día que la trompeta suene y el Señor regrese por los suyos. ¿Por qué? Porque el lastre del pecado pesa mucho. Es un lastre. Yo, por ejemplo, vamos caminando y de repente Daniel se me recarga. Así le digo, ay, no te me recargues, no puedo caminar, necesito mucho su peso. No, dices, ay, ves, me eres un lastre. Hasta le he dicho así, me eres por lastre.
Te alenta, no puedes caminar, no puedes avanzar. Y date cuenta porque a veces no has madurado más en la fe, porque traes muchas situaciones que no entregas al Señor. Es necesario pasar dificultades, te lo dice la palabra, no te dicen nunca vas a pasarlas. Y la gente porque las tiene que pasar, se desanima y se va. No entiendo eso. No hemos de dejar al Señor. Vámonos por favor a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dice, por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor, en que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos ordenado. Que el Señor lleve sus corazones a amar a Dios, a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Por eso nosotros no hemos sufrido hasta la sangre y Cristo sí, y Él perseveró hasta el final. Hasta el fin. Por eso en la cruz pudo gritar con su último aliento, consumado es. Consumado es. Mi sangre paga por los pecados de toda la humanidad, pero solamente aquellos que lo reciben gozamos de ese regalo. A perseverar como Cristo perseveró. No hemos sufrido hasta la sangre, ¿verdad? Vámonos a 1 Corintios 6 rápidamente. Es necesario pasar muchas dificultades para poder entrar al reino de Dios, pero no te metas tú mismo en dificultades. No las procures. No, como dicen, no te vayas a meter tú mismo a la cueva del lobo. No, porque luego somos un caso. Vamos ahí a situaciones, nos exponemos en situaciones donde nuestros malos deseos y donde nuestra carnota va a reaccionar, y para mal. Y ahí vamos, como la puerca lavada, ¿no? Ahí me echo el clavado. No te expongas a eso. Ten temor de Dios. Acuérdate que el temor es una sumisión reverente al Señor. 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, y muchos se quedan ahí. ¡Yeah! ¡Aleluya! ¿No? A Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Repítetelo. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Está permitido enojarte? ¿Pero qué pasa cuando siempre eres un hombre jetón o una mujer jetona? Siempre enojado todo el tiempo, reaccionas enojado, irascible todo el tiempo, no te pueden decir mierda porque ¿qué carajos? Dice la palabra de Dios, peca, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. No, que no se vale enojarse, pero no siempre ser un hombre o una mujer irascible. No siempre se vale justificarse. Estoy enojada porque vengo de esto y de esto, de aquello y de ustedes. No. ¿Me está permitido ir a una fiesta? ¿Te está permitido perrear? Yo creo que no te conviene. Todo lo puedes hacer. Si quieres ponerte ahí como gusano con sal, adelante. Es tu problema. El oso lo vas a hacer tú. Tienes un lastre de pecado y una nube de testigos que te están viendo revolcarte. Claro que lo puedes hacer. Puedes beber y alcoholizarte. Claro que lo puedes hacer. Tienes una nube de testigos. Ese es el lastre de tu pecado. Y todo el mundo te está viendo. Claro que lo puedes hacer. ¿Puedes ir a una reunión vestida como prosti? ¡Por supuesto!
Claro que lo puedes hacer. Digo, la palabra me indica que debo de vestir decorosa. Hablando de una mujer. Que mi actitud debe ser más bien la de una mujer que se vea que amo a Dios. No una mujer provocativa enseñando nana, buche, ¿no? Puedes hacerlo. Pero eso es un lastre, es una debilidad para ti. Y tienes una nube de testigos que todos dicen, mira, la cristiana, ¿no? Me traen unos vestiditos que... Ya vienen las fiestas de fin de año, ahí te encargo cómo vas a vestir. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada de eso me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios los destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino ¿para quién? Para el Señor. Repítalo fuerte, con convicción. ¿Para quién es? Me encanta, ya tengo mi cuenta de OnlyFans. Ya sea para que estés de mirón o porque estés exhibiéndote. Todo lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Leímos hace rato que no ofrezcas tus miembros a la inmundicia. Porque de eso vas a cosechar también. Sino que ofrezcas tus miembros a la justicia como un sacrificio que Dios acepta. Amén. Y dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Decide con quién te vas a unir. Decide qué vas a ver. Decide qué te va a gustar, qué vas a escuchar, qué vas a ver, porque te unes a eso. Yo prefiero unirme al Señor. Prefiero eso. Por aquí yo hace un tiempo sabía que, no hombre, pastora, por ahí ya sabes que de repente hay un hermanito que comenta. Pues cuando van ahí en el coche, andan todo su perreo y eso, pero cuando llegan a la congregación ya van llegando y cambian a las alabanzas. ¿Será cierto acaso? Lo quiero yo pensar. Todo lo pueden hacer. O no, como alguien que decía que compartía así, sirviéndose, ¿no? Su cuba. Así como te decía, Jesús, no sé qué, y es nuestro gran Salvador. Y tú, sí, así es. Padrísimo, ¿no? Y no es porque seas un mojigato, sino porque tienes que ser una persona honesta. Si fumas, yo sé que está permitido, pero quiero decirte, y hasta la cajita lo dice, que propicia el cáncer. Y debes de cuidar tus pulmones, si es que tienes cuidado de este templo, que es el templo del Espíritu de Dios. Por ejemplo. Lo puedes hacer. Dice, el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Subrayate eso. No son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen en su cuerpo a Dios. Fueron comprados con la sangre de Cristo. No eres tuyo. Vamos a nuestro pasaje base de Hebreos, dice en el versículo 5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda.
porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios lo hace para nuestro bien. Ya vimos en el pasaje de Corintios que todo está permitido, pero hay alguien que te mira desde el cielo. Todo el tiempo, 7 por 24, los 365 días del año. Es más, cuando estás babeando, Él sabe cuánta cantidad de baba sacas. No, que luego se levanta un pico, estoy todo barnizado, ¿no? Él sabe cuánto, que si roncaste, si aflojaste más el cuerpo, todo lo sabe. Tus sueños, si dormiste tranquilo, si dormiste inquieto, si no podías conciliar el sueño. Dice la palabra de Dios en un salmo muy bonito, que no se adormece el que te cuida. Siempre te está mirando. Sabe todo de ti. No lo podemos engañar. Y si Él ve que en lo que uno considera que me está permitido, yo me empiezo a pasar de listo y a abusar de ese permiso o de esa libertad que tengo en Cristo y empiezo a tornarlo en pecado, tenlo por seguro que te va a disciplinar. Que no te quepa la menor duda, porque el Señor así lo dijo, en ninguna manera te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué? Porque eres hijo, porque eres hija, como veíamos al principio, y lo hace por tu bien. ¿Por qué? Porque quiere verte el día que Él pase lista cuando se abre el libro de la vida. Quiere verte ahí. Por eso, ¿te va a disciplinar una vez? ¿Cuántas veces te disciplinaban a ti? Imagínate cuántas veces tendrá que disciplinarnos Dios. Todavía no nos morimos. Qué bueno que ya soy más grande. Proverbios 19:29 dice, chécate esta palabra, vienen muchos versículos, es de que vamos a andar en Proverbios, tengan mano de fuerte. Proverbios 19:29 dice, el castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. Hasta te dice dónde debe de ser. En la espalda y en la espalda baja, donde hay más carne. Órale. Fíjate, vete a Nahum, capítulo 1, versículo 3. Fíjate, así es Dios, pero no le podemos ver la cara. Dice, el Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable, ¿no? Ahí déjalo en la parte, camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies, pero el Señor sí es lento para ira, claro que sí, pero ¿sabes qué? No va a dejar sin castigo al culpable. Jeremías 4:18. Chécate este versículo, Ya ves que leímos que todo me es permitido. Y de repente te preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tantas pruebas tan seguidas? ¿No? Dice Jeremías 4:18, tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Este es tu castigo. Qué amargo es, como te ha calado en el propio corazón. Deuteronomio 8:5. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Y bueno, si nuestros padres ya vimos que nos daban como podían, escobazo, cucharazo, chanclazo, como podía ser, y los respetábamos, porque al final del día se les respeta, se les ama a los papás. Siempre se les va a honrar y se les ama.
Y si no tienes ese amor o tienes rencor porque te dieron cucharazos, ponte a cuentas con el Señor y con tus padres. Amén. También, porque ese es un lastre de pecado. Y se nota cuando estás a disgusto o con una situación de querella con tus papás o alguien de la familia o el que sea. ¿Verdad? Dice que nosotros, que el Señor nos amonesta desde el cielo. Porque ya te lo comentaba, Él nos ve todo el tiempo. Él es Dios, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. ¿Verdad? Él está en todos lados. Yo no me puedo ocultar de su presencia. De hecho, así lo dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Donde quiera Él está, y Él me conoce, y Él me va a amonestar. Yo podré engañar aquí a todos los que quieran. Puedo fingir, ¿no? Dar una actitud bonita, una cara amable, que soy muy buena persona, que ¿no? Me conduzco con banderita de linda persona. Pero el que conoce mi interior es el Señor. Y Él siempre me va a amonestar desde el cielo porque Él conoce y pesa las verdaderas intenciones de cada quien. Y dice, Proverbios 23:9, dice, a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Muchas personas cuando oyen la palabra de Dios dicen, otra vez lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque están de necios. No quieren escuchar nada. Pues no escuches, Jesús lo dijo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues vaya tú. No cambies, dice, hasta ahí no. No hables oídos del necio. Proverbios 23, también ahí más adelante. 12 dice, trae disciplina a tu corazón y conocimiento a tus oídos. Disciplina tu corazón para que seas constante con el Señor y conocimiento a tus oídos. La sabiduría es la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La palabra de Dios es tan excelsa que dice que me hace más sabio que mis enemigos. Como el Salmo 19 dice, 119 dice. Y fíjate el siguiente, dice Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. En lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. No envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Todo eso nos procura la disciplina de nuestros padres en el Señor. Los padres que todavía tienen niños pequeños y jóvenes, porque dice jóvenes, no dice al toddler, no dice al chiquitín, dice a los jóvenes, o sea, como de 13, 14, 15 años. Todavía un embarazo. Se ve cambiando con los ojos. Sí, porque es la necedad más terrible esa. Ya después déjalos en manos del Señor. El Señor se encargue. Pero Él no está dispuesto a hacer lo que quiera. Tiene límites. No porque va a cumplir 21 años, ya puede hacerlo. Disciplina a los niños, no se te van a morir. ¿A cuándo les tiembla todavía la mano? Pero dicen, ay, no, hijito, mi querubín, no sé. Una persona me decía, no me gustó cómo le hablaste a mi hija. 15 años. Dios de bondad, y a mí no me gustó la actitud que tiene, la falta de respeto y honra al Señor. Pero bueno, cada quien tiene que examinar su conducta, cómo está obrando, y que el Señor nos disciplina para nuestro bien. Ya lo vimos esto, de que, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, ni te ofendas, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Otra bonita, Proverbios 22:15, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Hay muchos que todavía se sienten con corazones muy juveniles, ¿verdad?
¿Sí o no? Sí, pues la necedad. No, ay, todos dicen, soy joven de corazón, vara. No, porque de verdad, sí, somos terribles. La necedad es algo que con lo que luchamos los seres humanos tremendamente. Y luego dicen, no soy necio, que no soy necio, te lo digo que no. Y ahí están mostrando necedad. Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. ¿Conoces a alguien por ahí así? Le faltó disciplina. Yo me acuerdo que escuchaba a mis hijos, ese niño le falta disciplina, mamá. Cuando ve a la niña de hasta ellos mismos, como ellos están ejercitados en la disciplina, mis hijos fueron ejercitados con disciplina, con vara. Veían otro chavito o chavita que se ponía loco y decían, le falta disciplina, mamá. Falta vara. No se va a morir si le das un varazo, ¿ok? Dice en el 17, disciplina a tu hijo y te traerá, mira, tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Ya ven, hijito, cómo si puede, ¿no? En el 19, no solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. ¿Te suena? Está padre, ¿verdad? No, te les dice unas razones y no sé qué, no, no me vale. Y ven, no resistas a la disciplina. Vámonos a Levítico 26. Dios tantas veces advirtió de estas cosas, y así como dice en Levítico, también en Apocalipsis algo parecido menciona. Levítico 26:21 dice, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, ¿quién lo está diciendo? ¿Tu papá o tu mamá? Yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Él es el que nos amonesta desde el cielo. A lo mejor tu mamá te dio un chanclazo, pero el Señor va a hacer recaer tus pecados sobre tu cabeza 7 veces más. En disciplina, hasta que entiendas. Y hasta que entiendas es quebranto. ¡Crack! ¡Crack! Se rompió mi orgullo, mi necedad. Hasta que entiendas. Y abajo sigue diciendo lo mismo, ¿eh? En el 27 sigue diciendo, si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también en mi ira me opondré a ustedes. 7 veces los castigaré por sus pecados. Y en Apocalipsis termina algo parecido. Empieza a ver las copas de ira del Señor y dice que, y ni aún con eso, los seres humanos de la tierra se arrepentían de toda su maldad y iniquidad. Y seguían blasfemando contra el Señor. Qué terrible. Pero aquí estamos hablando del padre a los hijos. Y Él nos va a disciplinar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Cada cuándo? Según tú curras. ¿No? No sé. Cada quien. Todo te es permitido. Pero hay alguien que nos amonesta desde el cielo. ¿Crees que nadie te vio? Pero el Señor estaba ahí. ¿Crees que nadie escuchó? Pero el Señor sí escuchó. ¿Te acuerdas de Miriam y de Aarón cuando empezaron a murmurar de Moisés? Yo los escuché. Y cuando les dice el Señor a Moisés, yo he escuchado las quejas y las murmuraciones de este pueblo. Todo escucha. Todo ve. Nos va a disciplinar. ¿Por qué? Para nuestro bien. Para que heredemos junto con Él esas promesas. Así es de que, por tanto, mis amados, renueven las fuerzas. Mira, las manitas ya se me cansaron y las rodillas me tiemblan de la disciplina del Señor. Yo te quiero hacer una pregunta hoy, sinceramente. ¿Crees que te hace falta disciplina? La conferencia se llama Disciplíname, papá. Disciplíname. Para que lo cojo mío no se salga del camino. Para que mi necedad no me pierda.
para que mi rebeldía no me aleje, para que mi inconstancia y mi pereza no me hagan decaer de la fe, para que no me endurezca. Me alejé y además triste de tu presencia. A tierra de no, a tierra de confusión, de caos. Que allá afuera, mira, es el pan de cada día. Primera Corintios 11:32 dice, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Señor es el que nos juzga. Está bien. Su mano pesa, su mano es muy pesada, ¿saben? Yo decía, mi mamá tiene una mano pesada, porque mamá sí, una mano de oso. La mano del Señor pesa como no tienes idea. Yo era uno mucho. Pero Dios sabe. Disciplíname, papá. No me quiero perder. No me quiero extraviar. Y por último, Sofonías dice, Sofonías 3, vamos a buscar Sofonías 3. Sofonías 3, 8 dice, espérenme por tanto hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor, porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ardiente ira, en el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas, mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí, porque quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que se refugia en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y descansarán sin que nadie los espante. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen.
salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Qué bonita escritura. Ese es el fin que nos espera. Y me encantó porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso guerrero que salva, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Amén. Por eso nos disciplina el Señor, para nuestro bien. Si te fijas, Él dice, yo me voy a hacer cargo de los que te han hecho sufrir. Yo voy a ir por la ovejita que cojea. Hay ovejitas que cojean aquí. Hay ovejitas descarriadas. El Señor las traerá a su tiempo y nos reunirá para estar con Él. Cuando Él nos restaure ante nuestros mismos ojos, seremos transformados y este cuerpo de vileza que cargamos, que a veces tantas veces nos oprime con sus pensamientos tontos, sus palabras feas, sus actitudes malas. A veces sabemos que debemos hacer algo bueno y tampoco lo hacemos. La pereza, la queja, la inconstancia, la rebeldía, tener resentimientos, tantas cosas que son un lastre para nuestras vidas. Y lo malo es que insistimos en ellas. Por eso el Señor nos disciplina. Tiene que hacerlo. Él no va a pasar por alto todas esas cosas. Y más cuando somos reincidentes. Nos quiere purificar, nos quiere limpiar. Porque Él es, como dice la palabra, Él es tan santo que no puede mirar el pecado.